Hola, hola, somos el Parche Laboral y el día de hoy les vamos a hablar un poco de los intereses de las cesantías. Para eso contamos con la participación de los monitores del área laboral, María José Molina, Brenda Olarte, María Fernanda Zuluaga, José Pescador y quien les habla, Valentina Leguizamón. Antes de empezar con el parche laboral del día de hoy, queremos hacerles una invitación a participar en el 5º Congreso Internacional de Seguridad Social y el Mundo del Trabajo. Este congreso se realizará de manera presencial en la ciudad de Pereira del 13 al 15 de septiembre. Los esperamos. Así es, vale. Están cordialmente invitados. Bien, el tema de hoy son los intereses a las cesantías, pero antes de eso hay que establecer qué son las cesantías. Bueno, pues en el ámbito internacional, el término es muy parecido a la definición de la legislación nacional. En lo internacional se dice que las cesantías es una forma de ahorro que es aportado por el empleador para el trabajador en el momento que pierde su trabajo, así no queda desprotegido. Ok, y en la legislación nacional dices que es muy parecido. ¿En qué varía? Bueno, pues es que en el artículo que regula las cesantías, que es el 249 del Código Sustantivo del Trabajo, dice, y cito, abro comillas, todo empleador está obligado a pagar a sus trabajadores y a las demás personas que se indican en este capítulo, al terminar el contrato de trabajo, como auxilio de cesantías, un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año, cierra comillas. Aquí ya nos da como un panorama más específico de cómo debe ser ese ahorro y también funciona como un ahorro que puede ser utilizado, por ejemplo, en estudio, en compra o mejoras de vivienda. Sí, así es. De hecho, en la jurisprudencia, en la sentencia T053 del 2014, nos complementa un poco lo que acaba de mencionar Brenda. Es que las cesantías son un derecho irrenunciable de todos los trabajadores que sirve para dos cosas. El empleador se encuentra obligado a pagarlo a la terminación del contrato de trabajo y que al trabajador le sirve para atender requerimientos necesarios como lo son vivienda y estudio, por lo que puede realizar retiros parciales antes de la terminación del contrato, y aquí la sentencia nos menciona algo muy importante, diciendo que las cesantías no se pueden entender como un seguro de desempleo, ya que el monto es independiente de si el trabajador queda o no sin trabajo. Bueno, eso está súper interesante, Mafe, pero ¿podrías por favor explicarnos mejor qué es eso de las cesantías parciales? Sí, José, hay dos casos. El primero es que para la compra y adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de gravámenes del inmueble contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero permanente. De tal forma, también se pueden usar para adelantar estudios, ya sean del empleador, cónyuge o compañero permanente o en su defecto de sus hijos. Aparte de esto, hay otros casos, porque también nos mencionan como en el pago de impuestos predial o en el caso de ser convocados para prestar el servicio militar y si la empresa tuvo cambio de dueño, el antiguo empleador deberá consignar el valor total hasta la fecha de la sustitución. Excelente, Mafe, ya me queda más claro, pero lo que sí quisiera saber es cómo se ve la aplicación de este concepto en Colombia. Bueno, pues la aplicación de este concepto se ve desde la Ley 50 de 1990, donde menciona que las sociedades administradoras de fondo de cesantía deben invertir los recursos con el fin de garantizar la seguridad, rentabilidad y liquidez. Es decir, que los fondos de cesantías tienen hasta el 14 de febrero para recibir el pago liquidado por los empleadores y el 31 de diciembre, que es el corte de esa liquidación. Pero ojo aquí, porque si después de esa fecha establecida el empleador no consignó las cesantías y sus intereses, deberá asumir una sanción. Ok, sí tengo entendido también que, por ejemplo, como trabajador tengo derecho antes del 31 de diciembre a elegir el fondo de cesantías en el que quiero que se me consigne y debo comunicarlo a la empresa. También como afiliado soy el titular de una empresa individual y si soy un trabajador independiente puedo hacer aportes de forma voluntaria. Así es, José, tal cual. Bien. ¿Y qué se debe tener en cuenta para el cálculo? Bueno, pues se debe tener en cuenta una fórmula específica para calcular las cesantías y sus intereses, pero eso lo vamos a explicar pues más adelante. Sin embargo, se debe tener en cuenta que para eso se debe tener el salario base sin el auxilio de transporte y el tiempo del contrato. Si es definido, entonces los días que trabaje y adicionalmente a esto, como dato importante, el trabajador tiene derecho al pago
por los intereses de las cesantías que corresponden al 12% anual. Perfecto, María José. O como también mencionaba Brenda anteriormente, el equivalente a un mes de salario por cada año de servicio, aunque también puede ser proporcional obviamente al tiempo laborado por el trabajador. Exactamente. Y les explicaré la forma en que se calcula, ya teniendo en cuenta lo que dijo Valentina. La fórmula de los intereses a las cesantías es la siguiente. Entonces, cesantías acumuladas por días trabajados por el 12% dividido 360. Claramente las cesantías acumuladas son las que se obtuvieron inicialmente de las cesantías con el salario del trabajador. Podemos dar un ejemplo rápidamente. Exacto, Brenda. También debemos saber cuándo se hace exigible estos intereses. Y no sé si todos recuerdan que en la Ley 52 de 1975 se definió que el empleador está en la obligación de reconocer los intereses equivalentes al 12% sobre el valor de las cesantías que posea el trabajador al 31 de diciembre de cada año laborado. Este dinero será pagado a más tardar el 31 de enero del siguiente año y directamente sin intermediarios, pues es un reconocimiento financiero del empleador por la retención del dinero durante un año. Por lo tanto, este dinero no va a parar al fondo de pensiones, sino que va directamente al bolsillo del trabajador. Claro, y cabe resaltar que estos intereses a las cesantías no tienen un tiempo de prescripción, simplemente se deben pagar a más tardar el 31 de enero del año siguiente a la causación de esas cesantías. Sin embargo, si el contrato laboral termina antes del 31 de diciembre, los intereses entonces se deben cancelar proporcionalmente al tiempo trabajado al momento de la finalización del contrato. Está bien interesante saber este dato, aunque también me gustaría contarles qué pasa si no se paga. Hay una sanción. Si el empleador no cancela estos intereses, es que de acuerdo con el decreto 116 del año 1976, los intereses a las cesantías deben pagarse en el mes de enero del año siguiente a aquel en que se causaron, o dentro del mes siguiente a la liquidación parcial de cesantías. Por lo tanto, cuando el empleador no cancele los intereses de las cesantías dentro de los términos ya señalados, el artículo 5 de la norma del 76 es taxativa al señalar que la no cancelación de los intereses da lugar al pago de una indemnización correspondiente al mismo valor de los intereses, es decir, que el empleador tendría que pagarlos al doble. Ahora bien, un aspecto importante que no puede olvidarse es la obligatoriedad de pagar tal indemnización. No opera de forma automática. Por tanto, cuando un empleador incumpla con las fechas, el trabajador tendrá que recurrir a un juez laboral, que en la mayoría de los casos será el de pequeñas causas laborales, para que éste ordene el pago, y una vez se compruebe la mala fe del empleador por no realizar el pago, se debe tener en cuenta que en caso de que las cesantías sean por el término del contrato, el trabajador podrá solicitar el pago o acudir ante un juez en los 3 años posteriores a la terminación de dicho contrato. Tal cual. Y por último, ya para finalizar este tema de los intereses a las cesantías, les voy a explicar cómo se formula la pretensión en la demanda. Entonces se debe escribir que se debe condenar al pago de las cesantías y los intereses de la misma que han sido dejadas de percibir desde la fecha X hasta el día de hoy y pagarlas a favor del señor, es decir, a favor del trabajador. Entonces eso es todo, chicos, gracias a todos por su ayuda y nos vemos en el próximo episodio del Parche Laboral. Hola, somos el Parche Laboral.